Mi nombre es Rubén Ociel Varela Moreno, soy alumno recién egresado del Instituto Tecnológico de La Laguna en la carrera de Ingeniería de Energías Renovables en la especialidad de Sistemas Bioenergéticos. El día de hoy les presentaré el proyecto en el que estuve trabajando, que fue la evaluación del almidón de semilla de aguacate mexicano como fuente de carbono para la producción de polihidroxialcanoatos, mejor conocidos como PHA. Los autores que contribuyeron en este proyecto fue su servidor, como le dije, Rubén Ociel Varela Moreno, la maestra Laura Andrea Pérez García, que es egresada, que es maestra en el Instituto Tecnológico de La Laguna, el doctor Carlos Álvarez Macías, también profesor en la carrera de Energías Renovables, y el alumno recién egresado Oscar Lugo Palacios, también en la carrera de Ingeniería en Energías Renovables en la especialidad de Sistemas Bioenergéticos. Esta viene siendo la tabla de contenidos, lo que se verá a lo largo de la presentación. Para comenzar vamos a dar una pequeña introducción. Básicamente el plástico se ha convertido en una necesidad para el hombre en la actualidad, tanto a nivel industrial como social, y esto genera una problemática global, ya que básicamente como todos sabemos, genera muchos residuos. Tan solo en México en el 2022 hubo un consumo aparente del 5.9 millones de toneladas de plástico y una producción de 3.8 millones de toneladas según el ANIPAC. Desde aquí ya nos damos cuenta que incluso el consumo es mayor que la producción, o sea, ni siquiera podemos abastecer la demanda del plástico. Y la mayoría de este tipo de plástico es de corta vida. ¿Qué quiere decir de corta vida? Que nada más se les da un uso, como por ejemplo todos los tipos de productos que son de tipo botella, envases, cualquier producto que sea de un solo uso y genere un residuo. Aunque haya dicho que sean productos de corta vida, estos productos son de muy lenta degradación y son muy resistentes en el ambiente. Después de la degradación siguen causando problemas, ya que estos productos se degradan en micropartículas que comúnmente nosotros llamamos como microplásticos. Estas diminutas partículas son polímeros y siguen siendo polímeros y tienen aditivos tóxicos. Ahora vamos a hablar de la justificación. Básicamente los PHA surgen como una alternativa para ayudar con la específica demanda de productos sintetizados por el polipropileno. El polipropileno es uno de los materiales plásticos más utilizados. Sus usos abarcan desde textiles y envases hasta dispositivos médicos, materiales de laboratorio o componentes automovilísticos. El interés de los PHA ha ido decreciendo con el tiempo porque el costo de producción es más alto que los polímeros sintetizados por base petroquímica. Las investigaciones actuales se centran en incrementar la producción, la extracción y en la búsqueda de nuevas cepas o modificaciones genéticas de estas mismas para aumentar la acumulación intracelular del PHA. Esta investigación lo que propone es evaluar una nueva fuente de carbono económica, renovable y altamente disponible en México, como lo es el residuo agroindustrial, o sea, la semilla de aguacate, para ayudar a reducir los costes en la producción de PHA. El objetivo general de esta investigación y de este proyecto básicamente fue evaluar el uso de la semilla de aguacate mexicano como un residuo agroindustrial para la síntesis de PHA, usando la glucosa del almidón de semilla de aguacate como una fuente de carbono, para determinar la eficiencia y el rendimiento de este residuo como un recurso de alto valor agregado en la producción de PHA. La metodología que se aplicó en esta investigación fue primero la recolección de la materia prima, la cual se recolectó de una lonchería, que para ellos la semilla de aguacate representaba un residuo cualquiera. No le encontraron ninguna utilidad. Se recolectó de ahí, se hizo una limpieza, se hizo un secado durante 5 días a la intemperie,
Después de eso se hizo un tratamiento físico, que fue primero cortarlo en trozos pequeños para triturarlo. Esto nos ayuda en la extracción del almidón. En la figura 3 se puede ver que se hizo una extracción utilizando bisulfito de sodio y otra con agua, para comparar cuál era más eficiente. Se hizo después de la extracción del almidón, se separa la parte líquida, que es donde está el almidón, y se separa de la parte sólida. Se hacen 3 lavados para intentar eliminar la mayor parte de purezas. Después de eso se hace un secado en un horno a 65 grados centígrados por 12 horas hasta eliminar toda la humedad del almidón. Después de eso, después de tener el almidón sin humedad, se hace un macerado para dejar el almidón como polvo y poder utilizarlo. En la siguiente parte de la metodología de este proyecto fue utilizar ese almidón para extraerle la glucosa mediante una hidrólisis, con el objetivo de que los microorganismos pudieran tener un más fácil acceso al carbón que en el almidón. Por lo tanto, se hizo una hidrólisis ácida ese almidón con una hidrólisis ácida con ácido clorhídrico a una concentración de 0.4 molar por 1 hora. Después de eso, después de la hidrólisis, se neutralizó y se filtró. Una vez obtenido ya la glucosa, se le añadió un medio mineral de sal, que consta de sulfato férrico, cloro de amonio, cloro de calcio, sulfato de magnesio, fosfato monopotásico. Una vez obtenido realizado el medio con los reactivos, con los compuestos, y con la glucosa en el medio, se hizo una colación con la bacteria Bacillus cereus. Esta se utilizó básicamente como bacteria de prueba, porque la Bacillus es capaz de sintetizar intracelularmente el pHA, obviamente con la fuente de carbono y con el medio adecuado. Entonces se hizo la inoculación previamente ya crecida en un medio similar. Se hizo la inoculación, se puso a fermentar. La fermentación duró 48 horas y cada 3 horas se realizaban muestras para medir pruebas de turbidometría y pruebas para medir la cantidad de glucosa en el medio con el método del DNS, como se muestra en la figura 12. Básicamente lo que se hizo el método del DNS, se centrifugaron todas las muestras y se hicieron las mediciones. Para el método para medir la cantidad de glucosa en el medio, se hicieron a una absorbancia de 540, una absorbancia de 540, y para la turbidometría se hizo una absorbancia de 500. Ok, entrando de lleno a los resultados, primero vamos a empezar con los resultados en la extracción de almidón, los rendimientos que se obtuvieron. Como había dicho, se hicieron 2 pruebas, una utilizando bisulfito de sodio y otra solamente agua destilada. Los dos hicieron a las mismas condiciones, a una temperatura de 70 grados centígrados, un tiempo de 12 minutos, y el rendimiento en el utilizando bisulfito de sodio fue de 8.25%. Contando el peso inicial, que fue la semilla de almidón en base seca, y pesando el almidón extraído ya en base seca, se obtuvo un rendimiento del 8.25. En el agua destilada se obtuvo un rendimiento del 7.29%. Aunque los resultados no son los esperados, en las conclusiones vamos a ver vamos a hablar más de ellos, y vamos a hablar sobre las perspectivas y las recomendaciones que se proponen para obtener mejores resultados.
En los resultados en la extracción de glucosa en el almidón, aquí se hicieron dos pruebas nada más para tener un punto de comparación. Se extrajo la glucosa del almidón de semilla de aguacate y glucosa del almidón de maíz, los dos utilizando las mismas características en la hidrólisis, utilizando una concentración de 0.4 molar, un tiempo de 1 hora, a temperaturas de 80 grados centígrados. Y vemos que en el almidón de semilla de aguacate se obtuvo un rendimiento de gramos sobre litro de 46.9, y en el almidón de maíz se obtuvo una liberación de glucosa del 54.57. Aquí podemos ver que pues no hay una diferencia tan grande como en el anterior, obteniendo así un rendimiento para venir el almidón de un residuo agroindustrial, muestra un buen rendimiento a comparación del almidón de maíz, que ya sabemos que pues es almidón de bastante pureza. Ahora en los resultados, para ver básicamente la producción de PHA se produce se produce intracelularmente en la célula. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es tener que el medio de la bacteria, en este caso de la Bacillus cereus, crezca lo mayor que se pueda. ¿Por qué? Hay dos formas de producir PHA. Hay dos grupos de bacterias como lo producen. Algunas bacterias lo producen en su fase exponencial. Hay un mayor crecimiento de PHA, y en el caso de la Ralstonia, de la Pseudomonas, de la Bacillus, lo hacen en su fase estacionaria. Por lo tanto, a nosotros nos favorece que sea un crecimiento exponencial rápido, se crezca al medio lo más que se pueda y llegue a su fase estacionaria y empiece a producir PHA. Lo que vemos en esta gráfica, básicamente, que de las 0 horas a las 9 horas se hizo el crecimiento exponencial. Se alcanzó el punto máximo, por así decirlo, y después de las 9 horas se mantuvo en un crecimiento leve pero constante, y se mantuvo en su fase estacionaria, que es lo que ahí es donde la bacteria Bacillus cereus es donde acumula más PHA. Esto se logra habiendo un exceso de glucosa en el medio y habiendo un medio, como en este caso el medio mineral de sal, que es un medio que limita el crecimiento porque tiene un límite de nutrientes. Entonces básicamente lo que hace es que la bacteria siga consumiendo la glucosa en el medio, se siga alimentando de carbono, se mantenga en su fase estacionaria y favorezca la acumulación de PHA. En la siguiente gráfica, en los resultados del consumo de glucosa en el medio, podemos ver básicamente que obviamente en las primeras horas es donde se tenía una mayor concentración de glucosa en el medio. A medida que pasan las horas, pues es obvio que va a ir decreciendo la glucosa en el medio, porque pues la bacteria va consumiendo glucosa en el medio. Nada más es una gráfica para comparar que en la anterior obviamente va creciente la gráfica, y en la anterior obviamente va decreciente, pero es porque obviamente están consumiendo la glucosa. Para concluir, visto los anteriores resultados, podemos decir que por parte de los resultados en la extracción de almidón, podemos decir que se obtuvieron resultados relativamente bajos, ya que se obtuvieron 8.25% de rendimiento. Pero
Aún así no podemos descartar este residuo como un producto que no nos sirve para la producción de pH, básicamente porque aunque se obtuvo poco almidón, normalmente la semilla de aguacate está compuesta por 67% de almidón, por lo tanto hay bastante margen de mejora. En las siguientes diapositivas vamos a proponer unas mejoras para proponer cómo poder obtener un mayor rendimiento en la extracción de almidón. En cuanto a la glucosa, comparándolo, como habíamos hecho una comparación entre la extracción de glucosa del almidón de maíz y comparándolo contra el residuo que es la semilla de aguacate, el almidón de semilla de aguacate, podemos decir que es bastante favorable, porque no hay tanta diferencia. Hay una diferencia entre el 7 y el 8%, pero teniendo en cuenta que el almidón de maíz viene de materia prima de primera generación, o sea que normalmente se utiliza para el alimento, y el almidón que viene de la semilla de aguacate viene de un residuo, pues son valores bastante aceptables y que hay que tener en cuenta para utilizar este recurso como una fuente de glucosa. En cuanto al crecimiento bacteriano en el medio de glucosa con sales minerales, pues el crecimiento se dio una fase exponencial rápida, que es lo que nos sirve para, en este caso, bueno, al menos en este tipo de bacterias como la Bacillus cereus, que queremos un crecimiento rápido y una fase estacionaria larga para que se obtenga una mayor producción en la acumulación intracelular de la célula, el pHa. Básicamente la gráfica muestra un crecimiento ideal para el crecimiento y la acumulación de pHa para ese tipo de bacterias, porque como dije anteriormente, hay otras bacterias que en las cinéticas, en las cinéticas de crecimiento, lo que favorece o lo que conviene más es tener una fase exponencial lo más larga posible, lo más prolongada posible, porque ahí es donde más se produce el pHa. Pero en el caso de, como dije, las bacterias de Pseudomonas, Ralstonia eutropa, la bacteria en nuestro caso estudio que fue la Bacillus cereus, conviene una fase exponencial corta, pero que se obtenga el mayor crecimiento posible de masa, y una fase estacionaria larga para que se haga una acumulación de pHa en el medio. En cuanto al consumo de glucosa en el medio, pues básicamente también fue bastante favorable, ya que no fue un consumo bastante rápido, no se acabó tan rápido la glucosa en el medio, sino que fue escalonado y prolongado. Por lo tanto, esto ayudó a que la fase estacionaria pudiera estar por bastantes horas, desde las 9 horas hasta las 48 horas. No se mantuvo en una fase estacionaria porque el consumo de glucosa tampoco no fue demasiado acelerado. En cuanto a las perspectivas, básicamente lo que nosotros proponemos es implementar ahorrar tiempo, ya que había dicho que para el secado de la materia prima se hizo por 5 días en la intemperie. Nosotros podemos ahorrar o proponemos ahorrar costos y sobre todo tiempo utilizando alguna estufa eléctrica, o lo que en verdad ayudaría es utilizar un secador solar que pueda estar a una temperatura entre unos 40 y 60 grados centígrados. Esto pues ahorraría mucho tiempo y costos. En cuanto a la mejora en el proceso de extracción de almidón, nosotros notamos que en las pruebas
mucho del almidón se perdía en los mismos filtros. Entonces probar diferentes tipos de filtros con un mayor grado de porosidad, en el cual no se pierda tanto almidón en las paredes del filtro, o probar otros métodos de extracción. En cuanto al uso de la bacteria para aumentar la concentración de pH, lo que nosotros proponemos es utilizar otros tipos de bacterias con un mayor alto rendimiento. Actualmente la bacteria con un mayor alto rendimiento en la concentración de pH es la Ralstonia eutropa, y algunas otras cepas que tienen modificaciones genéticas. En cuanto en el proceso de fermentación, lo más recomendable es utilizar una fermentación, en un sistema en el cual se esté en una agitación constante, a una revolución, a una agitación de una agitación constante de 155 revoluciones por minuto. ¿Esto para qué? Para que el consumo de glucosa pueda ser más eficiente. Aquí se encuentran las referencias que se utilizaron para esta investigación. Muchas gracias por su atención.